Dice la definición de soberano. Hoy voy a terminar con esta serie de los atributos de Dios. No porque ya se hayan terminado, hay muchísimos más atributos de Dios, pero el Espíritu Santo me ha dado una indicación diferente de una nueva serie. Y hoy vamos a terminar con estos 10 atributos que están disponibles en YouTube, donde tú los puedes encontrar, estudiarlos y profundizar aún más en ellos. Nosotros solamente expusimos una pequeña parte de los atributos, pero tienes material suficiente para conocer a ese Dios al que vienes a adorar. Repite conmigo: Dios es soberano. Y la definición de soberano, te la van a pasar por ahí, dice que posee y ejerce la autoridad suprema independiente, es lo que acabamos de cantar. Él posee la autoridad suprema independiente. Dios no necesita pedirle autorización nada a nadie. Dios puede hacer en el universo lo que Él quiera. Él está por encima, de toda autoridad, de todo gobierno, sea terrenal, sea celestial. Porque la Biblia dice que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Cualquier tipo de influencia demoníaca que pueda estar en este momento influenciándonos, llámese temor, llámese miedo, llámese depresión, ante el nombre de Jesús huye, no puede estar aquí, porque estamos alabando y adorando el nombre que es sobre todo nombre. Y quiero, antes de iniciar con algunos ejemplos bíblicos de la soberanía de Dios, quiero que te quede bien claro. Voltea con el que está a un lado de ti y dile: pon atención, por favor. Y te autorizo que si alguien se está durmiendo, te autorizo que le des un pellizco. ¿Sale? Y si te dice algo, le dices: ahí reclámale al pastor. Salmo 135 del 5 al 7. Voy a leer algunos versos para que te quede aún más claro. El Dios al que venimos a adorar es soberano. ¿Sale? Dice el Salmo 135, dice: yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. Con minúscula. Diga conmigo: amén. El Señor hace, ¿qué dice? No oigo. Lo que le place por todo el cielo y toda la tierra. ¿Y en dónde más? Y en los océanos y en sus profundidades. Hace que las nubes se eleven sobre toda la tierra. Envía relámpagos junto con lluvia y suelta el viento desde sus depósitos. Jesús tiene el control sobre absolutamente todo lo que nuestros ojos pueden ver y lo que no pueden ver. No hay nada que se le oponga, no hay nadie que se le oponga, porque Él es todopoderoso. Ya lo vimos en uno de sus atributos. Isaías lo percibía de la siguiente manera, en Isaías 46:10. Dice lo siguiente: solo yo, está hablando Jehová, dice, solo yo puedo predecir el futuro que suceda, antes que suceda, perdón. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago, ¿cuánto? Todo lo que deseo. El hecho de que tú te hayas levantado hoy y estés aquí es porque el Señor te hizo venir aquí. Amén. Y si te hicieron venir a la fuerza hoy, también es porque Dios quiso que estuvieras aquí. O sea, no es porque digas: no, mi papá y mi mamá me trajeron. No, Dios quiso que estuvieras aquí y usó a tu papá y a tu mamá con la poderosísima amenaza de que si no vas te quito el celular. Entonces te vuelves muy cristiano el domingo. Daniel 4:35 dice lo siguiente acerca de este atributo de Dios que es la soberanía. Daniel 4:35 dice lo siguiente: todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Está hablando un hombre que era inconverso, pero que vio la mano de Dios. Este hombre era Nabucodonosor. Lo voy a volver a leer.
Dice, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él, porque este hombre se creía Dios. Él hace lo que quiere. Fíjate bien, cuán revelación le da a veces más a los inconversos que a los hijos de Dios. Dice, Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Amén. Nadie puede decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Él es sabio, pero dentro de todos sus múltiples atributos también está su bondad, está su justicia, está su misericordia. Por eso en el libro de Jonás, él da una instrucción que iba a destruir a todo Nínive, y manda a Jonás a pregonar que esa ciudad iba a ser destruida en 40 días. Pero ¿qué sucede? Jonás empieza a predicar, ya sabes la historia, y al último, ¿qué decide Dios? Perdonarlos, porque Él es misericordioso. ¿Y cuál de los atributos estamos hablando hoy? Que Él es soberano. Él puede cambiar de parecer en cualquier momento. Él puede cambiar cualquier diagnóstico. Amén. Y dentro de la soberanía de Dios que vamos a estar estudiando el día de hoy, hay 3 palabras que yo puedo ver dentro de la soberanía del Dios Todopoderoso, y es un sí, un no y un cómo. Repite conmigo: un sí, un no y un cómo. Lo vas a entender un poquito más adelante, nomás quiero que lo repitas, porque estas palabras son un común denominador en las historias que vamos a estar viendo acerca de cómo aplica la soberanía de Dios en las historias de la Biblia que yo te voy a presentar en esta hora. Pero antes de eso, cierra tus ojos y permíteme orar. Amado y precioso Espíritu Santo, te doy gracias de antemano por esta serie, Señor, en donde me enseñaste tantas cosas sobre ti, sobre estos atributos que tú tienes. Y yo te pido que me des la oportunidad de poder enseñarlos hoy a través de tu Espíritu Santo. Yo soy totalmente incapaz de hablar las cosas celestiales como tú lo harías, Señor, pero soy un instrumento en tus preciosas manos. Habla a través de tu siervo, y que la iglesia tenga el entendimiento, Señor, y la sabiduría para guardar la enseñanza de hoy y ponerla en práctica. En el nombre precioso de Jesús te lo pido. Amén. Te quiero hablar de inicio de un hombre llamado Moisés. Conoces la historia, solamente te la voy a redactar. Un hombre que sirvió a Dios, que había asesinado a un egipcio y tuvo que huir a Madián, en donde hizo una familia, en donde ya tenía hijos, en donde aparentemente estaba bien, estable. Pero él tiene un encuentro con Dios. Repite conmigo: un encuentro con Dios. Ahora repite: un encuentro con Dios cambia mi destino. Y Moisés tiene un encuentro con Dios en la zarza ardiente, y Dios le da una instrucción. Le empieza a hablar con él y empieza esa relación, porque él tenía sus planes, Moisés tenía sus planes, pero Dios tenía escrito en el libro de la vida planes diferentes. Los planes que tú tienes quedan muy cortos con los planes que Dios tiene para ti. Los planes y los proyectos que tú tienes para ti terrenales, el Señor dice: eso para mí no es nada, yo quiero hacerlo crecer en el mundo espiritual. Y Moisés está representando hasta esta etapa de su vida al hombre terrenal, al hombre que busca la comodidad, al hombre que busca el confort. Pero Dios estaba pensando en que él iba a ser el líder para liberar a un pueblo que estaba esclavizado con los egipcios. Pero para eso se necesita tener un encuentro con el Dios Todopoderoso, con el Dios soberano. Y le empieza a dar instrucciones: que se regrese a Egipto y que hable con Faraón para que deje salir a su pueblo. Conoces la historia: el Señor abre el mar rojo, pasan por el mar rojo y estuvieron vagando ¿cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto. ¿Por qué 40 años? Por desobedientes, porque empezaron a murmurar, porque empezaron a chismear, porque empezaron a decir cosas que no tenían que decir. Y cuando una persona empieza a renegar de las cosas, cuando un cristiano empieza a renegar de la situación que tiene alrededor, ese cristiano se va a estancar.
Y nunca va a salir de ahí porque va a estar estancado en sus emociones, en sus corajes, en sus traumas, en sus situaciones, cuando Dios quiere sacarte y quiere llevarte a una tierra donde fluya leche y miel. Pero es tu decisión si tú decides seguir dando vueltas. Y el Señor lo permitió por su soberanía. Repite conmigo: por su soberanía. 40 años. Cuando hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que cuando mucho, si hubieran obedecido a Dios y hubieran hecho lo que, o no hubieran hecho lo que hicieron, hubieran estado de 3 a 5 meses en tierra prometida. Y se convirtieron en 40 años. Entonces, yo puedo ver a la luz de la palabra que el Señor, dentro de la soberanía, le cambia los planes a Moisés. Pero después Moisés empieza a lidiar con la gente, y lidiar con la gente es complicado. Lidiar con personas es complicado. De tal manera que un día Dios le dice a Moisés: Señor, en otras palabras y parafraseando, tu pueblo ya me tiene harto. A ver qué haces, hijo, porque yo me muevo para aquí, para allá y no puedo estar. Y le dice: Señor, ya estoy harto de tu pueblo. Si he hallado gracia sobre ti, mejor quítame la vida. Así le dice el Moy a Dios. Si ya no quiero saber nada de esta gente, que si hacía calor porque si hacía calor, que si había agua porque había agua, que si no había porque no había, que si había carne porque no había carne, y que si había porque era mucha y se murieron. ¿Por qué se murieron si comieron mucha carne? Bueno, se quejaban por todo. Voltea a ver discretamente al de al lado, si lo conoces. Quejas y quejas y quejas. Hasta que llega un episodio en la vida de Moisés en donde su hermana mayor muere. ¿Cómo se llamaba su hermana mayor? Miriam. Y yo me imagino que Moisés estaba sumamente triste por la pérdida de su hermana, que le había acompañado en todo el peregrinar. Y sus emociones estaban. Cuando perdemos a un ser querido, nuestras emociones están muy a flor de piel. Y dice la Biblia que cuando él, en el libro de Números, capítulo 20, verso del 10 al 11, él, en este episodio, él toma una decisión equivocada. Dios le da una instrucción, el pueblo se vuelve a quejar y él le da la instrucción de que le hable a una roca, a una piedra, para que de ella emane agua. ¿Te acuerdas? Y Moisés, lejos de hablarle a la roca, ¿qué hace? Le pega. ¿Le pega con qué? Con ira, con coraje, con rabia, y le dice estas cosas. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero quiero que te regreses al 10, porque Moisés pronuncia unas palabras fuertes. Dice: y se reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. ¿Cómo les dijo? ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Os hemos? Yo creo que el Dios soberano dijo: espérate tantito, Moy, aquí el que hace los milagros soy yo. Tú nada más cumples instrucciones. Pero yo puedo percibir que estaba dolido por la muerte de su hermana, pero también estaba airado. Como decimos en México, para los que no saben el término, estaba bien enchilado, porque era una tras otra con el pueblo, quejas y quejas y quejas. Si a veces nosotros como padres, y no lo digo por mí, pero a veces es difícil lidiar con nuestros hijos, especialmente en la adolescencia, se les bota la cuiria. ¿Sí o no? Los que no saben qué es una cuiria, es la canica. Y yo puedo ver también en otro episodio de la Biblia, cuando Moisés se entera en Éxodo 32 que el pueblo estaba adorando el becerro. Él desciende de la presencia del Todopoderoso, del Dios
omnipresente, del Dios omnipotente y de todos los atributos que te he dado yo. ¿Y qué hace con las tablas? Las rompe. Es como cuando tú, hermana, estás enojada y avientas los platos así como platíbolos. Ojalá que no sea tu esposo. ¡Pah! ¡Pah! Eso no lo haces. Ay, estoy aventando los platos porque estoy bien contenta. Me encanta el crash de los platos. No. Y Moisés, cuando avienta las tablas, las hace con aderezados con ira. Y entonces eso provoca que Dios le diga: tú no vas a entrar a la tierra prometida. Mi percepción de las cosas son estos dos eventos. Muchos teólogos dicen que nada más fue el hecho de que le pegó a la roca con ira y que hizo avergonzar al Dios Todopoderoso, que no le dio su lugar. Pero yo también puedo ver que estos dos eventos fueron muy similares, en donde la ira produjo las acciones de Moisés. Y Dios le dice: no vas a entrar a la tierra prometida. Y tú podrás tener tus argumentos. Mi percepción de las cosas es que digo: Señor, eran 40 años, le hubieras dado chance. Mira, se acababa de morir su hermana, estaba enojado, pues todos nos enojamos. Esas son mis pláticas con Dios, pero Dios había dicho no. Y lo que te voy a leer es algo bien interesante, porque cuando nosotros, aún en Cristo, nos dejamos llevar por la ira o nos dejamos controlar por nuestras emociones, Dios puede cancelar promesas para ti. ¿Sí entendemos? O sea, Dios dice, le dijo a Timoteo que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te voy a decir una cosa: cuando llegamos a Cristo Jesús, Él no nos cambia el temperamento, porque si no se le hubiera cambiado a Moisés, y él mismo escribió libros antes que él era el más humilde. Hijo, ahora si fueras de mecha corta. Entonces yo puedo ver en la escritura y en la vida real que Dios no nos cambia el temperamento, te da dominio propio sobre él. Ay, Señor, quítale el carácter, el mal llamado carácter, o el temperamento a mi esposo, que es bien enojón. No, la oración es incorrecta. Es decirle: Señor, dale dominio propio, o mejor dicho, dame dominio propio a mí sobre mi temperamento, para que yo pueda soportar a ese hombre y mostrarle a Cristo Jesús que apenas él viene caminando. Amén. Y tú también le puedes decir, varón, de la misma forma: Señor, dame dominio propio sobre mi temperamento. Porque los que somos de mecha corta tenemos ese problema. No te estoy hablando de alguien externo. Yo me he tenido que tragar muchas veces muchas cosas que me suceden en la calle o en la vida cotidiana. A veces pasan y me dicen, me insultan por cosas que no hago manejando. Trato de manejar lo más despacio posible, y a veces eso es un problema para el que está histérico. Y te dicen de cosas, y te recuerdan a tu mamá, bueno, a mí. Y yo me tengo que quedar callado, porque yo sé que si yo me bajo, que si yo me dejo llevar por mi temperamento, va a ser un desastre. Y en una de esas, por ahí, salgo peor que lo que yo imaginaba. Entonces, el primer punto, que a lo mejor tú me dices: ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver el temperamento con la soberanía de Dios? Porque por estas dos cosas Dios le dijo, no oigo, Dios le dijo, ok. Ahora fíjate bien, lo que te voy a leer a continuación es Deuteronomio 3, 23, 27. Moisés hizo su último intento al tener una plática con Josué sobre esta situación, sobre este problema. Y Moisés habla con Dios y dice: voy a hacer mi último intento por rogarle a Dios que cambie de parecer. Y le dice lo siguiente: en aquel tiempo, ¿qué dice? Le rogué al Señor. Y empieza con una oración bien chida. Empieza con una oración que seguramente preparó, y mi pensar es:
le voy a hablar bonito al Señor para ver si me da otra oportunidad. Dice: oh Señor soberano, a mí tu siervo recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes y poderosas como las que haces tú? Suena muy bonito, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué? Porque le iba a pedir algo. Te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán para ver esta tierra maravillosa que hay del otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Pero, ya te he dicho muchas veces que cuando viene un pero en la Biblia, aguas. Pero el Señor estaba enojado conmigo. Es la misma plática de Moisés con Josué. Pero el Señor estaba enojado conmigo ¿por culpa de quién? De ustedes, y no quiso escucharme. Ya basta, exclamó. Ni una sola palabra más sobre este asunto. Pero fíjate lo que le dice Dios. Pero sube a la cima del monte Pisga y mira la tierra en todas las direcciones. Mírala bien. Pero, no oigo, no cruzarás el río Jordán. Qué terrible es que aún el Señor le dice: mira, no quiero hablar sobre este asunto. Yo ya te dije que no, y es no. Pero sube al monte y ve la tierra. Yo creo que Moisés ha de haber sentido muy feo de que vio la tierra con los viñedos, los plantíos, las casas que su pueblo iba a habitar, pero no iba a disfrutar de absolutamente nada de eso. Porque cuando Dios dice no, es no. ¿Cuántas cosas te dije que incluía la soberanía de Dios? 3. ¿Cuáles son? Y un cómo. Moisés se había equivocado, sí se había equivocado. ¿Puedes tú considerar si la disciplina que le impuso Dios fue demasiado o estuvo normal? Ese es tu punto de vista. Pero yo puedo ver que lo que nos está enseñando es que muchas veces el Señor nos va a decir no, porque Él es soberano. Él es soberano. Y Moisés no entró a la tierra prometida. Y muchas veces si nosotros no ponemos atención a que Dios es soberano, y Dios te pudo haber dado muchas promesas para ti, para tu familia, para tus generaciones, pero si tú no estás caminando como Dios te indica, como Dios te está marcando el camino. Ahora Moisés tenía una relación maravillosa con Dios, y sin embargo por 2 cosas que hace, a mi parecer, aunque muchos dicen que una solamente, no pudo disfrutar de las promesas de Dios. Especialmente yo les hablo a todos los que padecen ustedes y yo con el problema de la ira, cuando tus emociones se desbordan y te dejas controlar por ellas. Porque cuando estamos enojados nuestros labios se convierten en veneno, ¿sí o no? Cuando estamos enojados hacemos cosas y decimos cosas que lastiman a los seres que decimos amar. Entonces, si no queremos estar en los zapatos de Moisés y exponernos a que Dios nos diga: yo te prometí esto, pero por lo que hiciste es ahora. Si no queremos exponernos, entonces le digamos al Señor cuando estamos ya a punto de explotar. No te digo que respires 10 veces, te digo que te vayas al cuarto de oración y que le digas: Señor, dame dominio propio, porque estoy a punto de decir cosas que no quiero decir. Ahora, si tú como esposa o esposo, estoy hablando de los dos, si tu esposa y tu esposo no son cristianos y tú a cada rato estás con mechita corta, gritando, ofendiendo, maldiciendo y diciendo hasta groserías, tú eres la representante de Cristo en tu casa. Tú eres el representante de Cristo en tu casa. ¿Y sabes cuándo se va a convertir ese hombre o esa mujer? Nunca, porque van a decir: uy, así son, eso les enseña el pastor. Porque así me han dicho. ¿A eso vas a la iglesia? ¿Eso te enseñan ahí? No, Señor. Acuérdate de esto. La Biblia dice que somos embajadores. Y embajador es un representante. Si el embajador de México en Alemania tira basura en las calles de Hamburgo y lo ve un alemán, ¿qué va a decir? Mira, ahí va el embajador de México y acaba de tirar una bolsa de
papas fritas. ¿Qué va a pensar de todos los mexicanos? Que así somos de cochinos. ¿Sí o no? Entonces, si tú eres representante de Cristo en tu casa, tienes que vivir como Cristo lo estipula en su palabra. Y yo no digo que eso sea fácil, porque si, ¿cuántos quieren que sus familiares inconversos vengan a Cristo Jesús? ¿Cuántos quieren que sus familiares inconversos vengan a Cristo Jesús? Bueno, a ti te digo, modélales a Cristo, modélales la vida de Cristo. Porque a veces estar invite y vas como cuchillito de palo. A veces a la gente no le dan ganas con nuestra manera de vivir. Mejor presenta un modelo de vida. Estudia la palabra y dile: Señor, dame de tu esencia, de tu personalidad, de tu humildad. Lee el Sermón del Monte para que veas todas las características que debe de tener un cristiano. Y el día menos pensado, tu familia, cuando vea un real cambio en tu vida, que no solamente es información, porque puedes saberte las historias de la Biblia de memoria, pero una cosa es información y otra cosa es transformación. Entonces, si la gente ve que tú estás transformado, no vas a necesitar invitarlos. Ellos te van a decir: oye, yo quiero ir a ese lugar en donde tú vas, porque hace mucho que yo hasta te estoy buscando pleito, porque hay matrimonios que ya se acostumbraron al pleito. Oye, ya tiene un mes que no peleamos, está grave esto. Y uno de los dos anda buscando como gallito ahí, a ver, le voy a picar la cresta para ver si. Y el otro ni en cuenta, o la otra ni en cuenta. No, pues algo raro está pasando. ¿Será que ya no me querrá? ¿Sí entendemos? Entonces, dentro de la soberanía de Dios muchas veces va a haber un no. Va a haber un no. Pero ¿qué hubiera pasado? Ya sé que el hubiera no existe, pero ¿qué hubiera pasado si Moisés hubiera controlado su temperamento? Él hubiera pasado al pueblo. Y a Josué detrás de él, enseñándole, porque algún día le iba a delegar el cargo, pero hubiera disfrutado de esa tierra prometida. Pero Dios, por estas cosas, le dijo: voltea con el que está a un lado, dile: controla tu temperamento. Y la otra persona dígale: y tú el dominio propio, que es lo mismo. Ahora vuélvele a decir al que está a un lado: alarga tu mecha. Alarga tu mecha, es que es una mecha cuando se prende. Imagínate si tu mecha estuviera de aquí hasta la puerta, no explotarías. Amén. ¿Qué tiene esto? Entonces yo estuve estudiando por qué el Señor le dijo no, y me fui a las profundidades, encontré estas causas y encontré que muchos de los problemas que tenemos, por los cuales las promesas de Dios no se cumplen en nosotros, es por nuestro temperamento. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora bien, esta es una de las tres palabras que te dije. Repítemelas. Dios te da un sí, un no y un cómo. Ok, ahora te voy a hablar del cómo. Me voy a brincar un poquito y te voy a hablar del cómo. Juan capítulo 5. Quiero que vayas al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan capítulo 5, y te voy a leer una historia que seguramente conoces, pero que Dios me mostró algunas cosas interesantes ahí. Y es el paralítico de Betesda. Dice lo siguiente, del 5 al 8 voy a leer. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía, ¿cuántos? 38 años que estaba
enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le hizo una pregunta. Fíjate, el Dios omnipotente, Orlando, ¿puedes venir? El Dios omnipotente haciendo una pregunta a un ser humano. ¿Qué le preguntó? Vamos a suponer que él es el paralítico. Un poco acá, hijo, para que salgas. Acuéstate mejor, porque si no, no te van a creer. Así está. Entonces la Biblia dice que había un estanque. Y la creencia era de que cuando el ángel descendía y las aguas se agitaban, el primero que se metía era sanado de cualquier enfermedad. ¿Cuántos años tenía enfermo? Y llega Jesús a ese lugar. Porque aunque la gente haya padecido situaciones complicadas, Jesús llega a un momento en el tiempo, en el cronos, en donde tiene una cita contigo. Porque tú y yo éramos paralíticos como él. Y le dice lo siguiente, se le queda viendo y le dice lo que dice la Biblia. ¿Cuál fue la pregunta? Pregúntenle todos, 1, 2, 3. Y vamos a ver qué dice. Señor, ¿no ves que no me puedo mover? Entre tanto que yo voy allá, ya me ganaron. No puedo llegar al lago. Ya me ganaron y no puedo ir para allá. ¿Qué le preguntó Jesús? ¿Y él qué está diciendo? ¿Pretextos? Te dije que te iba a enseñar el cómo. Este hombre estaba esperando ser sanado con las aguas del estanque de Betesda, porque creía que era la única forma de ser sanado. Lo que no pudo ver, porque dice que había cojos, ciegos y paralíticos. Y en el mundo espiritual, aún en la iglesia, y perdón lo que voy a decir, pero es cierto, hay cojos, ciegos y paralíticos. ¿Quién es el cojo? El que no avanza o avanza muy despacio porque no puede caminar bien. ¿Quién es el ciego? El que no ve el mundo espiritual, el que no entiende los tiempos que estamos viviendo y no se prepara para recibir al novio. Y el paralítico es el que está completamente estancado, sentado en una silla por años. Entonces este hombre estaba creyendo y estaba pensando que su sanidad iba a venir solamente con entrar el agua. Pero Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Él empieza con sus pretextos y le dice lo siguiente, el 7. Señor, le respondió todo lo que ya dijo Orlando, pero en el 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No lo tocó, solamente le dijo, levántate. Ahora estaba viendo en el diccionario lo que significa levántate y es la palabra ageiro y quiere decir despertar de un sueño espiritual. Este hombre, a veces nosotros estamos esperando que Jesús, que el Dios Todopoderoso y el Dios Soberano nos bendiga de alguna forma. Y a lo mejor tú estás pensando, Señor, yo quiero estudiar determinada carrera. Si yo tuviera una amistad en la política o en la universidad, yo entraría a estudiar esa carrera. En vez de que le digamos al Señor, Señor, tú eres soberano. Y cuando este hombre tiene el encuentro con Jesús, solamente abre sus hermosos labios y las mismas palabras, el mismo aliento de vida de Génesis capítulo 1, en donde el Señor separa la luz de las tinieblas, es el mismo que estaba delante de él, pero no lo vio. Y le dijo, levántate. Y cuando le dijo, levántate, todos sus músculos, todos sus huesos se empezaron a enderezar. Todos sus músculos que estaban tensos se empezaron a relajar. Y la orden que Jesús dio de decir, levántate, levántate del sueño espiritual, porque el creador del cielo y de la tierra está delante de ti. Y yo estoy diciendo, no estoy sugiriendo, estoy dando una orden. Levántate, levántate, levántate. Y el hombre se levantó después de 38 años. Y hoy vengo a decirte,
En nombre de mi Señor Jesucristo, que cualquier cosa que hayas estado padeciendo o sufriendo por años, el Señor hoy te dice: levántate, no estés buscando pretextos, no estés echándole la culpa a nadie. El asunto es contigo y te dice: levántate del sueño espiritual. Necesitamos despertar, iglesia. Dele una ofrenda de palmas. Qué milagro, mire, ya anda caminando. Levántate, toma tu lecho y anda. A veces nosotros tenemos la expectativa, y en nuestras oraciones, analiza tus oraciones. Señor, si tan solo me pudiera sacar la lotería, construiríamos ahí atrás el edificio. Pues juega la lotería primero. Señor, si tan solo mi esposo cambiara su temperamento, yo sería feliz. Señor, si tan solo tuviera ese coche, si me dieran facilidades a pagarlo a 20 años sin intereses. Y tienes tus expectativas puestas en los métodos que tú crees que Dios va a hacer. Pero Dios tiene otros métodos diferentes. Jesús nunca sanó a una persona de la misma manera que a otra, ¿sí o no? A este hombre ni lo tocó. Mientras yo estoy leyendo la palabra de Dios y tú tienes fe en el Señor Jesús, tú puedes ser sanado. No necesitas esperar a la administración para que el Señor te sane, porque estoy leyendo su palabra y su palabra es viva y eficaz. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor Jesucristo. Entonces no esperes a que la administración llegue, a que el pianito llegue, porque el Señor te puede sanar ahí donde estás. El Señor puede tener una respuesta de lo que estás preguntando ahí donde estás sentado. Había una historia de un pastor que me contaron que me impactó mucho, porque a veces nosotros como ministros o como cristianos que queremos servir a Dios, a veces oramos de la siguiente manera: Señor, soy un instrumento en tus manos. Haz conmigo lo que tú quieras, úsame para tus fines y tus propósitos, Señor. Estoy dispuesto a todo por servirte, Señor, porque te amo, porque me rescataste, porque eres bueno y porque eres fiel. Y yo quiero invertir el resto de mi vida sirviéndote. Soy esclavo por amor, como decía Kat. Esa es una oración muy bonita y es válida, ¿sí? ¿Sí o no? Pero nosotros nos estamos imaginando que vamos a llegar a una iglesia, que nos van a poner a servir, o que vamos a ir a evangelizar a las calles, o que nos van a dar un ministerio en la cárcel o en diferentes lugares para ir a predicar el evangelio. Pero la historia que te voy a contar te va a sacar de todo patrón. Dice un pastor, vamos a suponer, hubo un pastor en Estados Unidos y nos lo estaba contando y estaba diciendo: Padre del cielo, ayer me vino a la mente esa historia. Vamos a suponer, yo lo voy a personalizar, que mi camioneta se descompone y yo tengo que ir a predicar a otro estado. Diga conmigo: gloria a Dios. Y yo le digo a David: ven, David. Y le digo a David: oye, David, fíjate que tengo un problema. Mi camioneta se descompuso y yo quiero pedirte si me puedes prestar tu carro. Te lo regreso mañana. Voy en la noche a predicar y me regreso. ¿Sí me lo prestas? Échame las llaves pues. Híjole, cerrado con 3 candados, Padre del cielo. Ese sí sabe de seguridad, pues trabaja en seguridad. Siéntate, hijo. Entonces ya me voy con su carro bien contento. Voy a predicar a Querétaro. Y resulta que pasando la Ciudad de México y entrando a la autopista Querétaro, me paran al pastor y le dicen: a ver, bájese por favor. Y le dice el pastor: pero ¿por qué si no cometí ninguna infracción? Dice: bájese, porque ese carro está reportado como robado. No, pero es que yo soy pastor, mire, a mí no me importa quién usted sea, usted es un ratero para nosotros y usted se va a la cárcel. Y yo le hablo a David, David me dice: no, pastor, ¿cómo cree? No, ese carro no es robado, ese carro es de mi papá y tenemos años con él, hay una equivocación. Y resulta que David va, a mí ya me metieron al bote, bueno, al otro, ya lo metieron al bote. Ya está ya en la cárcel por traer un carro con reporte de robo.
Y David va y explica las cosas y muestra los papeles. Y resulta que se lo habían robado a él hace un año y se lo regresó la aseguradora, pero nunca dieron de baja el reporte de robo. Los que saben de seguros me van a entender mejor. Entonces ese carro seguía reportado como robado. Pero se complicaron las cosas. El abogado dijo cosas que no tenía que decir y al pastor no lo sacaron. En 6 meses estuvo en la cárcel. Las leyes en Estados Unidos son muy estrictas. Y él de repente, después de que iba a predicar a una iglesia grande, de repente se vio encerrado en barrotes. Dijo: Señor, no sé por qué me tienes aquí, pero voy a hacer lo que fui llamado a hacer. Y el domingo se juntó con 2, 3 y les empezó a predicar de la palabra, asesinos, delincuentes, narcotraficantes, y les empezó a predicar la palabra. Y se empezaron a convertir. Y el otro domingo se corrió la voz que había un pastor en la cárcel y se reunieron 10, 20, 30, 40, hasta que todos los hombres de ese lugar los días domingo le dieron la oportunidad a ese pastor de predicar el evangelio. Él quería servir a Dios, quería agradarle a Dios, quería predicar su palabra, pero este es el cómo. Y Dios a veces permite cosas que a veces no son coherentes con nuestros propósitos, con nuestras ideas. Total que a los 6 meses el pastor le dice: pastor, perdónenos, fue una equivocación, usted se puede ir ya de este lugar. Y dice: no me quiero ir. Y que le dijo a su esposa: si por mí fuera yo no me iría. Y le dijo a su esposa: ¿por qué? Dice: porque aquí las ovejas no ponen pretexto, nunca faltan. Aquí nunca llegan tarde. Padre Santo. Entonces yo cuando lo escuché dar el testimonio dije: wow, igual que ese paralítico que esperaba que solamente metiéndose al agua iba a ser sanado, el Señor tiene métodos diferentes para usarnos. Y ahí se hizo una iglesia en esa cárcel que hasta hoy día hay pastores que van los fines de semana, ya no están, pero él tuvo que entrar, abrir brecha en ese lugar para que la palabra de Dios fuera aceptada en ese lugar. Así que cuando tú le digas: Señor, úsame, sométete a los métodos que Él vaya a usar para usarte. Amén. Y wow, entonces qué impresionante. Aquí están tus llaves, hijo. No sea la de malas. No es cierto. Es una broma. Di conmigo: Dios es soberano. Ahora bien, la última historia en la que te voy a contar viene en Lucas 5, por favor. Lucas 5, 12 y 13. Este hombre del que te voy a leer, gracias Fer, de este hombre del que te voy a leer, conocía perfectamente la soberanía de Dios y a mí me impacta. Lucas 5, 12 y 13. ¿Estás ahí? Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de ¿qué? ¿Qué representaba la lepra? Todos los leprosos que estaban infectados, ellos eran excluidos, eran llevados a cuevas, a cavernas, porque la lepra era contagiosa. Y se relacionaba mucho, cuando una persona le daba lepra, se relacionaba mucho con que esa persona había cometido pecados serios, y por eso Dios lo había castigado. Esa era la creencia que se tenía. Dice: se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, repite conmigo, si quieres, puedes limpiarme. Wow. Este hombre no le preguntó: Señor, yo sé que puedes. Le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Porque hay otra historia en donde un joven, en Marcos, dice que los discípulos no pueden expulsar el demonio y van a ver al Señor Jesús.
Y cuando tiene una plática con el padre de familia le dice: si puedes, ayúdanos. Pero este hombre no dijo si puedes. Este hombre sabía, el paralítico del que te estoy hablando, este hombre sabía de que podía. Pero la pregunta que le hace es: si quieres. Nuestras oraciones tienen que ser enfocadas: Señor, yo te pido esto, si tú quieres, porque de que puede. No te leí que Él es todopoderoso, que Él gobierna sobre todo el universo, sobre el tercer cielo, el segundo cielo, el primer cielo, sobre todas las potestades. Y Él hace una pregunta: si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Entonces dice el verso 13: extendiendo Él la mano, ahí sí extendió la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, repite conmigo, al instante, la lepra se fue de él. Me impacta que un hombre leproso, probablemente indocto en la palabra de Dios, no lo sabemos, haya entendido que no se trata de que si Dios puede, se trata de que si Dios quiere. Y lo que nosotros tenemos que hacer es siempre en estas preguntas. Nosotros hemos estado platicando mucho, mi esposa y yo, acerca de esta nueva generación que vemos que no se quiere casar o no se puede casar. Ya no sé qué pensar. Pero nosotros tenemos que jóvenes y señoritas que están en edad casadera, y cuando digo en edad casadera es porque ya tienes un trabajo, ya tienes con qué sustentar a tu esposa y ya tienes con qué pagar una renta, porque no te la vas a llevar con tu jefecita, ¿vale? A eso le llamo edad casadera. Entonces tienes que orar de la siguiente manera y preguntarle al Espíritu Santo: Señor, ¿será esta persona con la que me voy a casar? ¿Tú quieres que yo me case con esta persona? Porque aunque no lo creas, aún en el cristianismo hay yugo desigual. Lo voy a repetir: aún en el cristianismo hay yugo desigual. Tú tienes que fijarte cuál es tu llamado y si la persona con la que te vas a casar tiene ese mismo llamado que tú, o que tienen llamados similares, porque no se trata nada más de asistir a la iglesia. Cuando dos cristianos se casan, cuando dos se unen en una sola carne, Dios te ve como una sola carne, pero a esa sola carne tiene un propósito Dios para ellos, y tienen que caminar juntos hacia ese propósito. Entonces no se trata nada más de casarte con el primero o con la primera que llegue. Se trata de preguntarle a Dios: Señor, ¿quieres que yo me case con esta persona? ¿Es el indicado, es la indicada? Aunque te estoy hablando de cristianos. Por supuesto, si no es cristiano, el Señor te va a decir: claro que no, ahí ni siquiera ores. No eres cristiano. No, yo lo voy a convertir. Ay, Padre, si no eres el Espíritu Santo, lo vas a convertir, pero en sapo nada más. Y tenemos que aprender nosotros a que dentro de la soberanía de Dios existen todas las respuestas. Señor, yo quiero hacer un edificio allá atrás para la escuela de los niños, para que tengan un lugar digno. La pregunta es no si puedes darme los recursos, es: ¿tú quieres que yo haga eso? ¿Sí me explico? Señor, yo quiero hacer determinada cosa dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Yo quiero trabajar en tal lugar. Pastor, el jueves oramos por un trabajo y ya me contestó el Señor: ah, sí, ¿y en dónde vas a trabajar, hijo? En un bar. No, hijo, no fue Dios quien te dio ese trabajo. Entonces, ¿quién? Pues el diablo, hijo. Dios nunca te va a mandar a trabajar a un bar. ¿Sí me explico? Entonces hay oraciones que luego nosotros no las hacemos correctamente. Y si cuando tú le preguntas a Dios: quiero, Señor, si tú quieres esto, y Él te dice que no, y tú dices: pero yo sí quiero, aguas. Porque Él
tú tienes libre albedrío. Finalmente puedes tomar las decisiones que tú quieras. Pero hay una frase que me gustó mucho. Dice: lo que no se aprende por discernimiento, se aprende por sufrimiento. Anótala porque está bien chida. Lo que no se aprende por discernimiento, lo vas a aprender por sufrimiento. Entonces tienes que hacer esa pregunta siempre. No si puedes, si quieres, Señor. Este paralítico hizo la pregunta correcta y el Señor le dijo: sí, sí quiero. Pero en la historia que te conté antes, a Moisés le dijo no. A la mujer sirofenicia también le dice 3 veces, les dice no. Al final le hace el milagro. Pero tenemos que aprender, iglesia, a que dentro de nuestras oraciones y en esta nueva etapa que estamos viviendo como cristianos, nosotros tenemos que aprender a preguntarle al Señor correctamente. Señor, ¿quieres? Fíjate lo que decía Job 42:2. Dice lo siguiente. ¿Puede subir alguien al teclado por favorcito? Hoy vienen los legendarios, ya vienen en camino. ¿Cómo? ¿Ya están aquí afuera? Ay, Padre, ok, qué bueno. Puede subir alguien al teclado. Fíjate lo que decía Job. Yo conozco, dilo conmigo, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Guárdalo. Señor, yo sé que todo lo puedes y que aún mis pensamientos más recónditos los conoces tú. La pregunta es: dentro de tu soberanía, ¿es un sí o es un no lo que te estoy pidiendo? Y tenemos que aprender a conocer la palabra, porque muchas de las respuestas que nosotros estamos esperando de Dios, bueno, no muchas, todas las respuestas están en su palabra. Amén. Señor, ¿trato bien a mi esposa o no la trato? Como vaso frágil, hijo, y cuidadito, cuidadito, y le hagas algo porque te las vas a ver conmigo. Ahora, a mí me encanta ese verso porque dice: trátalo como vaso más frágil. Y yo les digo siempre: si ellas son más frágiles, nosotros también somos frágiles. Trátenos bien. Trátenos bien, varones. Hijos de mi vida. Les gusta la mala vida, ¿verdad? Les voy a decir como a los legendarios: no te acostumbres a que te griten, Y hoy tenemos cena del Señor, gracias a Dios. Y yo, mientras escribía este mensaje, una de mis peticiones era: Señor, así como ese hombre que estuvo enfermo 38 años, yo quiero que traigas un despertar a la iglesia. Que los cojos, los ciegos y los sordos, Señor, podamos avanzar y podamos salir de ese aletargamiento y que podamos ver tu gloria preciosa en medio de nosotros. Y Él quiere decirte sí en muchas cosas, pero tienes que aprender a que cuando te diga no, recibe el no, porque es por tu bien. Hace rato platicábamos, mi esposa y yo, de que cuando mi suegra estuvo enferma de los riñones, y mi esposa y yo, aún siendo pastores, nosotros orábamos para que no se muriera, porque el diagnóstico era que sus riñones se estaban desgastando y tenía que ser procesada con la hemodiálisis. Entonces, tenía que viajar 2 horas del lugar en donde estaba al hospital. Y finalmente, después de tanta insistencia, el Señor no permitió que muriera. Pero estuvo enferma 4 años con una calidad de vida precaria, cosa que fue muy desgastante para ella y para la familia. Nunca le preguntamos al Señor: Señor, si tú quieres puedes sanarla, pero si no quieres, Señor, te seguiremos alabando. Nuestra oración fue: Señor, sánala, sánala, sánala.
Y el Señor dice, yo creo que dijo, contigo, pastorcito, está bien. Y no falleció, 4 años estuvo así. Pero al final falleció. Entonces nuestra reflexión de ella y mía es: la próxima vez vamos a orar diciendo lo siguiente: Señor, haz tu voluntad. Si tú quieres, sánala y déjala bien, pero si no, si es tu voluntad otra cosa, Señor, haz lo que tu soberana voluntad quiera, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Y esa es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está en medio de nosotros en todas las cosas que nosotros hacemos. Cuando se te cierran puertas es porque Dios quiere abrirte zaguanes. A veces cuando te corren del trabajo tú dices: Señor, pero ¿por qué permites esto? Es porque en mi soberanía yo quiero moverte a otros lugares en donde te voy a bendecir mejor. Y así en cada cosa, en cada aspecto de tu vida, tú tienes que buscar al Dios soberano y decirle: Señor, no me gusta lo que está pasando, pero reconozco que tu soberanía está por encima de mi voluntad o de lo que yo quiera o de lo que yo pueda hacer. Padre, en el nombre de Jesús, repara esos cables o lo que esté mal para que podamos alabarte y podamos continuar. Señor, en el nombre de Jesús, no me voy a enojar, no, menos en esta prédica. Señor, trae por favor sabiduría. Gracias, Señor. Bendito sea. Dale una ofrenda de palmas. Ya se volvió a descomponer. Vamos a seguir orando hasta que se compongan, ¿te parece? Y hoy quiero que reflexionemos sobre este atributo de Dios que a veces no nos gusta. Mi Señor Padre, yo estuve orando mucho porque a él le diagnosticaron pie diabético. Y yo estuve orando mucho. O sea, Dios sigue enseñándome cosas. No creas que porque soy el pastor dejo de ser tan humano como tú. Yo le decía: Señor, mi papá siempre le gustaba andar bien arregladito, le gustaba lucir bien, le gustaba verse guapo, a pesar de que ya estaba grande, le gustaba verse bien. Y yo sabía que el diagnóstico que le habían dado para cortarle una pierna iba a venir por abajo su estado de ánimo, su autoestima. Y yo le rogué a Dios muchas veces que no le cortaran la pierna. Y al final del tiempo se la cortaron. Y mira que yo he orado por personas que les han diagnosticado lo mismo y han sanado, pero en esta ocasión el Señor dijo no. Después entendí por qué. Mira, cuando Dios te dice no, es difícil aceptarlo, pero conforme pasan los tiempos, los meses o los años, al rato volteas y dices: wow. Te voy a hablar de mí. Estuve 3 años enfermo en una depresión terrible en donde Dios trató conmigo. Pero gracias a esa depresión y a esa enfermedad emocional, yo conocí de Cristo Jesús. ¿Valió la pena? Entonces hoy puedo decirle de este lado: Señor, gracias porque en esos 3 años que estuve enfermo, trataste conmigo. Estuve enfermo porque tú lo permitiste, y el que me sanó fuiste tú cuando yo entendí que tú tenías un propósito diferente para mí. Y hoy le doy gracias. En ese momento, cuando yo estaba aquí, yo no podía darle gracias por la situación en la que estaba viviendo, porque no lo conocía y porque no lo entendía. Pero después de ahora ver las cosas, digo: Señor, gracias, tu soberanía está por encima de mi voluntad y tus planes son para bien, son de bien y no de mal, para darnos el futuro que esperamos. Así que a veces lo único que tenemos es dejar nuestras situaciones en las manos de Dios y decirle: Señor, tú eres soberano. Aquí está mi problema, aquí está mi situación. La Biblia dice que tenemos abogado ante el Padre, y el abogado que tenemos nunca ha perdido,
ni nunca perderá un solo caso. Delégale tu caso al abogado de abogados y dile: Señor, hágase tu voluntad, se aplique tu soberanía en mi vida y en la de mis hijos y en la de mis generaciones. Amén. Así que hoy es un día importante porque vamos a tomar la cena de el Señor Jesucristo. Y cuando yo leía el primer verso, todos supimos en las noticias, el Salmo 135 del 5 al 7, todos vimos en esta semana lo que pasó en Valencia, España. ¿Viste lo que pasó? Llovió en un día lo que llueve en un año. En una tarde, pues, ni siquiera en un día. Fue espantoso. Hubo 180 y tantos muertos, no sé cuántos hubo. Sorprendió a la gente. Y yo le estaba preguntando: Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Y me puse a investigar y resulta que desde el año 80 y tantos, en esa ciudad que está cerca de Barcelona, hacen un festival, es de los festivales más grandes hacia el orgullo gay. Y mira, yo no quiero espiritualizar todo, pero la verdad es que todo se mueve desde el espíritu. Entonces yo te pregunto una cosa: ¿Dios lo permitió? Claro que sí. Si trató con un siervo de Dios al que llamó amigo, no lo dejó entrar a tierra prometida. Dios está tratando, y varias partes del mundo están siendo tratadas por los juicios de Dios, porque Él es soberano. Voy a volver a leer el Salmo 135, porque dice: Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra hace los relámpagos. ¿Para qué? Para lluvia. Saca de sus depósitos los vientos, huracanes, y todo esto que está pasando es la soberanía de Dios, que está mandando un grito desesperado a los seres humanos: hey, estoy por ir a la tierra, y no están preparados. Siguen viviendo sus vidas equivocadamente, siguen haciendo las cosas erróneamente, y tengo que mandarles estos avisos porque los amo. Y la cena del Señor no es más que una representación de lo que va a suceder proféticamente, y yo creo que va a ser muy pronto. El Señor Jesús va a descender en las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y cada vez que hacemos la representación de la cena del Señor, en donde simbólicamente comemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, estamos recordando que Él viene pronto. El asunto no es si viene pronto, el asunto es cómo te va a encontrar, cómo está tu matrimonio, cómo está la relación con tus padres, cómo está tu relación primeramente con Dios, porque el primer mandamiento es que ames al Señor tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El problema no es cuándo venga o si viene, eso es un hecho. El problema es cómo va a encontrar a su iglesia, cómo te va a encontrar a ti. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy que vamos a celebrar lo que tú instituiste en representación de la última cena que pasaste con tus 12 discípulos, yo te ruego en el nombre de Jesús que si hay algo en nuestro corazón, rencor, falta de perdón, ira, todo lo que sea que estorbe y que esté ocupando un lugar en mi corazón, hoy vengo a entregártelo, Señor, porque quiero tomar la cena del Señor de una manera digna. Toda sed de venganza por algo que me hicieron o me lastimaron, yo te ruego en el nombre de Jesús que quites todo sentimiento que sea contrario al fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo lo que sea distinto a eso no proviene de ti. Y hoy te pido como pastor, yo siendo el primero, que limpies nuestros corazones para poder sentarnos a la mesa y disfrutar de esta cena que simbólicamente
representa lo que un día haremos en el cielo. Nos sentaremos contigo, Señor, y la Biblia dice que tú nos servirás. Qué maravilloso será ese día. Pero mientras estemos aquí en la tierra, enséñanos a conocer tu soberanía y a estar preparados, porque cualquier día puede ser el día en que tú decidas retornar, o mandar un desastre natural o un terremoto, porque eres soberano, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te dejo un minuto para que arregles cuentas con Dios. Tú sabes lo que traes, lo que estás padeciendo, y el Señor quiere que te sientes a la mesa. Solamente quiere que le pidas perdón